Creo que ya algunos hermanos han adquirido el ejemplar porque ya se terminó el trimestre y ahora vamos a comenzar un nuevo trimestre. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Ya tienen su revista? Gracias a Dios. A ver, levanten los que tienen su revista, los hermanos. Muy bien, hermanos. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, ustedes pueden observar que en la presentación de esta revista está la gráfica o las fotografías de la ceremonia de reconocimiento como pastor general a nuestro hermano Pablo Olivares Poblano. Ya fue reconocido por la Secretaría de Gobernación y también por los demás integrantes de la comisión representativa de nuestro movimiento, los pastores generales de la sección 2, la sección 3, 4, 5 y 6. Y nosotros formamos parte de la sección 1. En la contraportada vienen fotografías con algunos pastores. Ahí ve que está el pastor de Cuernavaca, de la iglesia Getsemaní, el hermano José Pérez, el pastor de Córdoba, de la iglesia Sion, el hermano Pablo Villegas, y también el pastor de la iglesia Silo en Úrsulo Galván, el hermano Magdiel Alpides. Estos son los hermanos que de la comisión representativa que estuvieron. También nos anuncian, hermanos, que en este nuevo trimestre ya se cambió al revisor de las lecciones dominicales, que por muchos años fue nuestro hermano Elías Ramírez Méndez. Es el teólogo, el que da la materia de teología en el Instituto Bíblico Éfeso. Así es de que ya se cambió y en su lugar quedó como revisor general el hermano Joanny Limón Robles. Él es el revisor general de las lecciones dominicales. Quiere decir, hermanos, que estas lecciones dominicales o estas predicaciones, porque son sermones, no piensen ustedes que los hermanos que estructuran las lecciones lo hacen con cuidado, pero luego tienen que pasar en el filtro del revisor para que él revise tanto los puntos, los temas y cómo están divididas las lecciones, para que también si hay alguna cosa que contravenga la doctrina, entonces por eso está nuestro revisor. Y hoy tenemos la lección Jesús en Getsemaní. ¿Cómo es nuestro tema de hoy? Jesús en Getsemaní. Antes de leer, hermanos, la palabra de Dios, quiero comentarles que Getsemaní era un huerto, Getsemaní era un jardín. Getsemaní era un lugar hermoso que estaba en las laderas del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está muy cerca de Jerusalén, está enfrente de Jerusalén el Monte de los Olivos. Entonces, se divide, el torrente de Cedrón divide a la ciudad de Jerusalén y al Monte de los Olivos. Las laderas del Monte de los Olivos, por lo regular, desde el primer siglo, se le conoce a este monte como Monte de los Olivos, porque hay muchos olivos. De hecho, hay algunas personas que han ido a Jerusalén, conozco algunos pastores que han ido a Jerusalén y me han comentado que han ido a ese lugar, no precisamente el mismo en el que estuvo Jesús, porque la ladera es muy amplia, la ladera del Monte de los Olivos es muy amplia, pero ahí hay una especie de terrenos donde están los olivos aún todavía. Algunos tienen ya muchos años, los van cuidando, porque los turistas que van, pues les enseñan que más o menos en esas inmediaciones el Señor se retiraba a orar. Pero ¿quiénes tenían jardines en esa parte? Las personas ricas, las personas acaudaladas. Y también ahí, por ahí cerca, el que tenía poder, es decir, el pudiente, podía comprar un vasto terreno y entonces hasta construir en ese mismo terreno sepulturas, construir sepulcros sobre la roca, como en el caso de José de Arimatea, que él tenía su propio sepulcro, y recordemos que se lo prestó a Jesús. Le prestó el sepulcro a Jesús,
Y creo que esa es una dicha muy grande para José de Arimatea, el poderle prestar a Jesús su propio sepulcro. José de Arimatea era un hombre previsor, se había prevenido ya con su sepulcro, se había prevenido ya con su propia tumba, José de Arimatea. Pero cuando se dio el caso de que iban a sepultar al Señor, entonces José de Arimatea dijo, ahí está el sepulcro, tengo un sepulcro nuevo, un sepulcro labrado en la roca, no lo ha usado nadie y que lo use el Señor. Y el Señor usó ese sepulcro. Imagínense quien le prestó la casa en Jerusalén, quien le prestaba el jardín, quien le prestaba ese lugar para que el Señor se apartara y orara, porque el Señor solía ir a orar a ese lugar. El Señor frecuentemente visitaba Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite, eso significa Getsemaní. Y Getsemaní es un título que ha sido utilizado para nombrar templos. Conozco a personas que se llaman así. Hay una muchacha, bueno, ahorita ya es una adulta, que se llama Getsemaní. Así le pusieron sus padres, Getsemaní. Y bueno, eso es un nombre que tiene significado. ¿Y qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. Eso significa Getsemaní, prensa de aceite. No sabemos si ese lugar era de José de Arimatea o era de Nicodemo, independientemente de quien haya sido el lugar, si era de José de Arimatea o era de Nicodemo. Estos dos personajes, Nicodemo y José de Arimatea, eran discípulos secretos de Jesús. Ellos pertenecieron al Sanedrín, ellos estuvieron en el anonimato por razones fuertes, por razones muy fuertes, pero eran personas decididas. Eran personas decididas en el aspecto de que cuando Jesús ya fue a la muerte y fue sepultado y resucitó, pues ellos se enfrentaron ante estos problemas y así fue. Sí le puede bajar un poquito el volumen porque tiene mucho. Vamos a leer Lucas 18:1. Es el texto áureo. Lucas 18:1. Puestos de pie, hermanos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una vez más el mismo verso. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra vez, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ustedes pueden decir esta expresión, unidos. Oremos brevemente. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y sea la alabanza. El imperio siempre eterno es para ti. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a esta congregación. Bendice a la iglesia que se reúne con la solicitud de escuchar tu palabra. Estamos aquí, Señor, prometiendo que estaremos atentos, estaremos callados, estaremos solícitos, estaremos a la expectativa, estaremos oyendo atentamente tu palabra, pues dice tu misma palabra, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto. Bendícenos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija a la verdad que eres tú, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ocupen su lugar, hermanos. Vamos a leer en Mateo capítulo 26 y trataremos de leer alternando la lectura a partir del verso 36. Mateo 26, 36.
Al venir al templo, creo que es una oportunidad, hermanos, de usar la Biblia, de esgrimir la Biblia, de escudriñar la Biblia, porque es lo que hacemos en el templo, cuando el predicador da las citas bíblicas. ¿Por qué el predicador da citas bíblicas? Porque tiene que haber un fundamento, tiene que existir una base de lo que se va a decir. Aquí no se vienen a proyectar cuentos o leyendas o mentiras, no, aquí se predica la palabra de Dios. Todo predicador entonces está obligado a dar su cita, a dar citas y a leer juntamente con la congregación. ¿Estamos listos? Mateo 26:36, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta es la palabra del Señor. Nos damos cuenta aquí que el Señor primero les está diciendo a sus discípulos, los está invitando a sus discípulos inmediatos que lo ayudaran a velar, que lo ayudaran a vigilar, que lo ayudaran a orar, porque Él estaba en la hora más difícil y más cruda que pudiéramos imaginar. Todo el peso del pecado se venía sobre Él, y no solamente del pecado de sus discípulos inmediatos, sino del pecado de todo Israel. No solo el pecado de la nación de Israel, sino el pecado de todo el mundo. Imagínense lo que sentía Jesús, el agobio que sentía Jesús y aquella gran responsabilidad que el Señor estaba afrontando. Por eso quería que sus más cercanos colaboradores, que sus amigos, sus discípulos inmediatos, velaran con Él, que estuvieran vigilando, que estuvieran ahí al tanto de lo que pudiera suceder, de lo que llegara a suceder, porque el Señor sentía que su alma estaba muy triste. Getsemaní fue el jardín donde nuestro Señor Jesucristo oró la última noche antes de ser arrestado. Se encuentra a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén. Es en Getsemaní que más vemos a Jesús en su humanidad. Aquí refleja el Señor que Él verdaderamente es hombre. Él verdaderamente es humano, porque desde el día en que Él se encarnó, desde el día en que Él se hizo hombre, desde el día en que Él tomó la forma humana, la forma de hombre, no ha dejado de serlo. Él sigue siendo hombre. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si alguno piensa y dice, bueno, Jesús ya murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo, dejó de ser, no. No, Él sigue siendo hombre. Jesucristo hombre. Entonces, ¿quiere decir que su humanidad la llevará consigo por la eternidad? Así es, hermanos. Su humanidad la llevará por toda la eternidad. Antes de ser hombre, siempre ha sido Dios. ¿Cuántos lo creen? Siempre ha sido Dios, eternamente Dios.
pero añadió a su divinidad la humanidad. Y entonces él refleja aquí en Getsemaní su humanidad. Vemos a un hombre, sí, a un hombre que necesita la compañía, a una persona que necesita el consuelo de sus discípulos, a un hombre que necesita de la oración por las presiones que estaba experimentando. Sufre terriblemente ante la perspectiva de lo que él esperaba. A un hombre que prefería no sufrir si hubiera otra manera de llevar a cabo lo que tiene que hacer. En fin, vemos a un hombre que tiene grandes necesidades. ¿Cómo es posible que nuestro Señor con grandes necesidades no es Él el que suple las nuestras? ¿No es Él el que nos levanta cuando estamos caídos? ¿No es Él el que sana nuestras enfermedades y el que lleva nuestras dolencias y el que quita aún nuestros pecados? Claro, Él es el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos levanta, el que nos da fuerzas, porque sin Él no somos nada. Pero ahora Él en este momento de la historia necesita ayuda. Ahora Él en este momento necesita que alguien lo apoye porque estaba pasando por el momento más crítico que pudiéramos imaginar. Así que Jesús tuvo necesidades. Nosotros también las tenemos, pero gracias a Él que suple nuestras necesidades. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Tienes necesidad física, Cristo la suple. Tienes necesidad económica, Él tiene poder para suplirla. Tienes necesidad espiritual, con toda razón Él suple tu necesidad espiritual. Tienes hambre y sed de justicia, Él puede saciarte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, cada uno de nosotros tiene que reconocer sus propias necesidades, que son las mismas que Jesús manifiesta en este pasaje. Veamos, Jesús necesitó apoyo espiritual en su angustia. Esa parte que leímos, especialmente el 37 y el 38, dice lo siguiente: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. El Señor comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Como que iba en aumento su tristeza. Iba aumentando su angustia. Comenzó. La angustia del Señor comenzó de menor a mayor. Pero cada que pasaba el tiempo, cada que pasaban las horas, era más la tristeza y más la angustia. Entonces Jesús les dijo, tuvo toda la confianza en decirles: mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste. ¿Qué debe haber dicho Pedro? ¿Qué debe haber dicho Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo? Escucharon al Señor. Probablemente los ojos de ellos se agrandaron más. ¿Por qué? Porque estaban escuchando que su Señor les estaba diciendo algo que nunca había salido de sus labios. El Señor nunca les había dicho: mi alma está muy triste. Nunca había dicho eso el Señor. El Señor había escuchado de las gentes que llegaban entristecidas y adoloridas, de las gentes que llegaban acongojadas. Escuchaba sus quejas y el Señor los ayudaba, pero ahora el Señor que ayuda está muy triste, hasta la muerte. Pero les dice así con seguridad: quédense aquí. Quédense aquí, no me sigan, solamente les pido una cosa: velen conmigo, por favor, quédense aquí. Pero sigan velando, sigan apoyándome, sigan vigilando, sigan atentos. Yo voy a ir más allá. Eso fue lo que sucedió, hermanos. Antes de su arresto, el Señor anhelaba estar en compañía de sus amigos especiales. Porque eran sus amigos especiales. Notemos lo que dice el pasaje: tomando a 4 de sus discípulos, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Como hombre, Jesús estaba angustiado. Notemos, no
solo oró a su Padre, sino que también quiso expresar su angustia a estos 4 discípulos. Nuestro Señor necesitaba ayuda espiritual a través de la oración. Él necesitaba que lo reforzaran en la oración. Sin embargo, ellos le fallaron en el momento de su más cruda necesidad. Mire lo que dice el verso 40. El verso 40 dice, velad. Bueno, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Le fallaron, no lo apoyaron. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, dice el 43. Le fallaron. Imagínense si el Señor necesitó que oraran por él. ¿Usted cree que los pastores de hoy no necesitan que oren por ellos? Necesitamos, el pueblo del Señor necesita orar por sus pastores, por los misioneros, por los evangelistas, por los que llevan el mensaje, por los que llevan la palabra de Dios, porque miren, nos enfrentamos a las tinieblas, nos enfrentamos a las fuerzas del mal, nos enfrentamos contra el mismo diablo. Usted dirá, pero ¿cómo? Claro que sí, el diablo tiene atadas a las almas, y cuando uno lleva el mensaje de paz, el mensaje de liberación, eso significa que se romperán las cadenas, y entonces el diablo no está de acuerdo que se hable la verdad, que se alumbre la mente, porque él quiere que la gente esté en tinieblas. Por eso tenemos que orar por nuestros ministros. Tenemos que orar porque, diferente a Jesús, Él es Dios, pero nosotros somos hombres de carne y hueso y necesitamos el apoyo espiritual. Imagínense si el pastor ora por todos, pero que todos oren por el pastor. Oigan, ¿qué fuerza va a tener ese hombre? ¿Qué fuerza espiritual va a tener ese ungido de Dios? ¿Por qué? Porque está siendo sostenido, está siendo respaldado espiritualmente para que la palabra de Dios fluya como manantial de agua viva. Gloria a Dios. Esto nos recuerda, hermanos, que en la iglesia nosotros tenemos que tratarnos como familia espiritual, porque es lo que somos. Somos una gran familia. Cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente buscamos ayuda espiritual de creyentes maduros, a quienes le tenemos confianza, y que estén con nosotros orando por nosotros. Santiago 5, del 13 al 16, ahí habla lo que se tiene que hacer en la familia de Dios. Vamos a ver, Santiago capítulo 5. Este apóstol, hermanos, que por cierto era medio hermano del Señor Jesús, y que del privilegio que tenía Santiago es que él llegó a ser el primer pastor de la primera iglesia local. Y si alguien dice, pues es que lo pusieron como pastor de la iglesia de Jerusalén porque era hermano de Jesús. No, lo pusieron como pastor porque fue llamado por el Señor para ser pastor, pero no porque era familia de Jesús. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer el afligido? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice todo lo que está diciendo. El 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ciertamente no nos debemos cerrar. Debemos ser capaces de decir la necesidad que tenemos. Porque además no somos adivinos. ¿Cómo vamos a saber que alguien está enfermo si no se llama a los ancianos de la iglesia? Es cierto que el anciano de la iglesia o los ancianos de la iglesia están en oración, están en la lectura bíblica, pero no son adivinos como para saber, o no tienen una bola de cristal como para mirar a todos los hermanos quién está enfermo y quién no está enfermo.
Pero si alguien está enfermo, ¿qué debe hacer el enfermo? Llamar a los ancianos de la iglesia por teléfono. Bueno, aquí no dice por teléfono, pero llamar a los ancianos de la iglesia. Llamar, hermano pastor, fíjese que he estado enfermo, ¿puede usted orar por mí? O dígale a la iglesia que oren por mí porque tengo esta necesidad. Pero si tú quieres pasar tu necesidad solo, si tú quieres afrontar tu problema solo, entonces no es correcto eso. Llama a los ancianos de la iglesia y van a orar por ti. El Señor en ese momento llamó a sus más cercanos y les dijo: apóyenme, por favor, apóyenme. Ellos estaban ahí porque eran valientes, porque eran amigos del Señor, pero también ellos sentían como un peso enorme en que no podían ellos estar despiertos, no podían ellos estar velando, se les cargó de sueño, se cargaron de sueño y se durmieron. No pudieron ellos apoyar al Señor. Y era la razón, hermanos, porque el Señor tenía que llevar solo toda la carga. No se trataba de que alguien lo tenía que ayudar, porque Él ha conquistado para nosotros una salvación. Y no es de que alguien diga, pues conquistó la salvación porque lo apoyaron, conquistó la salvación porque lo ayudaron. No, el Señor no fue ayudado y necesitaba la ayuda y necesitaba el apoyo. Así que debemos estar dispuestos a estar presentes con nuestros hermanos que estén pasando alguna situación difícil. Los discípulos estaban totalmente ignorantes de lo que Jesús sufría. No comprendían de lo que el Señor estaba experimentando. A veces nosotros también somos totalmente ignorantes de lo que nuestros hermanos de nuestra iglesia sufren, porque vivimos cerrados en el egoísmo de nuestro propio mundo, porque somos indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos darle compañerismo necesario y sobrellevar las cargas sin entender totalmente la situación que esté pasando, pero la Biblia dice que debemos sobrellevar las cargas los unos con los otros. Ahora que si alguien está pasando por un problema y dice, no, a mí no me ayuden, yo puedo, yo solo, no quiero que me ayuden, no quiero que oren por mí. Bueno, una hermana muy escandalosa me dijo en una ocasión, hermano, yo no quiero que me visiten. Oiga, pues, para mí mejor. A mí no me ande visitando de que nada, no, yo no quiero que me visiten. Pobrecita, porque ella tenía muchos problemas, estaba muy necesitada, estaba necesitada de Dios, pero estaba tan cerrada a su situación que ella dijo, a mí no me visiten porque yo no necesito el apoyo de ningún hermano de la iglesia. Estaba tan herida, tan desconsolada, tenía raíces de amargura y por eso es que se expresaba de esa manera. Imagínense, pero no, hermanos, al contrario, Gálatas 6:2, ¿qué dice? Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero ¿cómo voy a yo sobrellevar las cargas de los otros si de por sí yo tengo ya muchas cargas y todavía voy a llevar las cargas de los otros? Pues es que el apoyo es mutuo. Todos vamos a llevar las cargas. Aquí dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Ya ven, hermanos? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Era lo que no pudieron hacer los discípulos, lo que no pudieron hacer Pedro y los demás. No pudieron sobrellevar la carga del Señor, pero también entendemos que no podían. Ellos no podían. Porque Isaías 53, el hermoso capítulo que leyó nuestro hermano Jesús, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová no cargó en Pedro el pecado de nosotros, como para decir, San Pedro, ayúdame a entrar al reino celestial. El pecado no fue cargado por Santiago, ni fue cargado por Jacobo, ni por ninguno de los demás, ni por Juan. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿se justifica que no podían ayudarlo? No se justifica que no podían ayudarlo. Como tampoco se justifica aquello de que dicen algunos hermanos, pues yo no lo voy a apoyar ni lo voy a ayudar porque el Señor dice que cada quien llevará su carga.
Es que hay otro texto que dice, cada uno llevará su carga. Ni el pecado, ni los hijos por los padres, ni los padres por los hijos. Cada quien llevará ante Dios su propia carga, su propio delito, su propio pecado. Sí, vamos a ser juzgados individualmente, eso que ni qué. Yo voy a estar presente solito delante de Cristo cuando esté en su tribunal. Y usted también como creyente estará delante de Cristo ante su tribunal y entonces será juzgado individualmente. Ahí ya no van a estar los hermanos, hermano, ayúdame porque si se me olvida algo que me pregunten. No, solos ahí, parados frente al Rey de Reyes y Señor de Señores para ser juzgados. Y entonces Él nos aprobará o nos desaprobará. Nos galardonará o no nos galardonará. Nos dará premios o definitivamente no nos dará nada. Ahí estaremos, hermanos. Pero ahora sí podemos llevar las cargas los unos de los otros. Apoyémonos en oración, apoyémonos en lo espiritual, apoyémonos aún en lo económico también. Bueno, Jesús necesitó, en el otro punto, orar en la angustia. Vemos el verso 36, volvemos otra vez. Acá lo que dice Mateo 26, 36, y dice el 36 de esta manera. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto voy allí y oro. El verso que sigue es el 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces el Señor Jesús supo a dónde acudir para recibir la ayuda en medio de su angustia. No era la primera vez que Jesús oraba, pero esta era una oración especial. No era la primera vez que Jesús se pasaba la noche orando, pero esta era una oración muy especial, muy importante. Si nosotros leemos concienzudamente los evangelios, nos daremos cuenta, hermanos, que desde el bautismo hasta su muerte, nuestro Señor fue un hombre de incansable oración. Y si alguien dice, ¿y para qué necesitaba Jesús orar si Él es Dios? Efectivamente, Él es Dios, pero también es hombre. Y como hombre aprendió la obediencia y enseñó a su pueblo y enseñó a sus seguidores el camino de la oración. Por eso Lucas 18:1 dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Debemos orar, hermanos? Debemos orar. Debemos orar siempre. Debemos orar siempre, y aquí no se trata de, pastor, ¿cuánto tengo que orar para cumplir con ese requisito de la oración? Yo no te voy a decir que 1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 horas, como dicen algunos. No se trata de oraciones kilométricas. Se trata de oraciones sinceras, oraciones profundas, que son las oraciones fuertes. Cuando nosotros hacemos una oración con el corazón en la mano, es cuando estamos clamando a Dios de verdad. Y no necesitamos estar horas ahí repitiendo vanas palabras, sino simplemente conciso en nuestra oración y expresarle al Señor nuestra necesidad o nuestra alabanza, si tenemos una alabanza. Pero es importante orar. Entonces viene una pregunta para todos. ¿Desde cuándo no oras, mi hermano? ¿Desde cuándo no oras? ¿No has orado? ¿No has hecho lo que dice el Señor? Encerrarte en tu cuarto y orar. ¿No has orado al acostarte? ¿No has orado al levantarte? ¿No has orado al participar de los sagrados alimentos? ¿No has orado cuando viajas y sales a trabajar? Debes orar. La oración tiene que ser, hermanos, constante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos sentimos angustiados y afligidos? Lo primero que hacemos como cristianos es orar. Jesús oró. Si nosotros somos discípulos de Cristo, entonces debemos seguir el ejemplo del Maestro, y solo el Señor nos dará la fuerza cuando necesitamos
Es en la oración que nosotros podemos y debemos apoderarnos de la ayuda del Señor, en la oración. No es pecado, hermanos, sentir miedo o dolor, pero el asunto es, ¿a dónde va usted con ese dolor o con ese miedo? ¿Al médico humano? ¿Al que le puede prestar dinero, humanamente hablando? ¿O al que todo lo puede? Si usted acude al que todo lo puede, que es Jesucristo el Señor, está usted acudiendo con la persona adecuada, con la persona correcta. Debemos acudir al Señor. El último punto, hermanos, Jesús estuvo dispuesto a la voluntad del Padre a pesar de su angustia. Él le dijo al Padre, Padre, que se haga tu voluntad. Nosotros somos capaces de decir también que se haga tu voluntad, Señor. Pues la oración modelo nos enseña eso cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como se hace tu voluntad en el cielo, que también se haga en la tierra y que se haga conmigo tu voluntad. Y ya pasamos a pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero la voluntad del Señor, hermanos, es la que tiene que cumplirse. Mire que Jesús, a pesar de su gran angustia, él supo decir, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y cómo quería el Padre? El Padre quería pasarlo por ahí. El Padre quería que transitara por ese camino trazado, porque el Padre ya lo había trazado, ya lo había planeado. Y el dolor del Padre fue tan grande en dar a su Hijo unigénito. No tenía tantos unigénitos, solo tenía un solo unigénito. Si hubiera tenido 1000 unigénitos, pero tenía un solo unigénito, y él entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo de calidad, a su único Hijo que, porque cierto, nuestro Padre Dios tiene muchos hijos, pero como Jesús ninguno. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Como Jesús ninguno, Él es aparte de todo, Él es el Hijo de hijos. Claro que sí, el Hijo predilecto. ¿Cómo no será el Hijo predilecto si cumplió la voluntad del Padre? ¿Por qué el Padre dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, en el cual tengo contentamiento? Porque verdaderamente Jesús estaba comportando como quería el Padre que se comportara. Y así se comportó cabalmente, obedientemente en todo. Cumplió la voluntad de Dios. Igual nosotros, en vez de seguir nuestros sentimientos, nuestras emociones o nuestras corazonadas, porque hay hermanos que dicen, es que me dio la corazonada. No. No, hermanos, no debemos andar por corazonadas, ni por vista, ni por oído. Tenemos que andar por fe. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. No se trata de que a ver si sale o no sale. Recuerden que en una ocasión les dije, hay cosas en las cuales ya no tenemos que pedir si es o no es la voluntad de Dios. Hay algunos hermanos que están pidiéndole al Señor que si es su voluntad que salgan a predicar el evangelio. Pues claro que es su voluntad. Ya lo dijo desde un principio, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero hay algunos que dicen, es que yo estoy orando para que me diga, pero si ya lo dijo, si esa es su voluntad, pues yo voy a orar para ver si Dios quiere que yo diezme. Pues claro que esa es la voluntad del Señor, si lo estipuló en su palabra, traigan todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es parte de nuestra obediencia. ¿Hacemos nosotros la voluntad de Dios o hacemos nuestra propia voluntad? Hermanos, Jesús hizo la voluntad de Dios. ¿Qué importancia tienen nuestros sentimientos sobre la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios supera nuestros sentimientos y nuestras emociones. Si ya no andamos por lo que sentimos, si no andamos por lo que vemos, andamos por lo que sabemos y andamos por lo que realmente es, entonces eso es vivir en fe. Pero cuando pasamos por alguna aflicción, hermanos, podemos tomar la decisión de glorificar a nuestro Dios en medio de la circunstancia, y así lo hizo nuestro Señor. Claro que no vamos a pasar en las mismas que pasó el Señor, eso no, eso jamás.
Si hay alguien que ha sufrido hasta lo más profundo del sufrimiento, es nuestro Señor Jesús. No puedes venir a decir, hermano pastor, yo he sufrido tanto, 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 que me igualo a Jesús. No, eso jamás. Eso jamás. Nuestro Señor nos supera en sufrimiento, nos supera en todo, porque Él tiene la supremacía en todo. Pero eso indica que nuestro Señor, hermanos, experimentó en carne propia la desigualdad, la pobreza, la necesidad, y aún que lo dejaron solo, como en este caso. Pero luego vemos a Jesús, después de que ya oró, después de que ya entendió y comprendió en toda su totalidad qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué les dice después? Duerman ya, duerman, descansen, sigan durmiendo. Hasta deben de haberse sorprendido. Bueno, nos estaba pide que veláramos y que estuviéramos despiertos y ahora nos dice que ya durmamos. Pues sí, ya duérmanse, descansen, ya llegó la hora. Ya no estoy necesitando el apoyo, ya llegó la hora. Ya llegó el momento, miren, levántense, vamos, miren. Les dice, se acerca el que me entrega. Y en aquella noche que dicen que era de luna llena y que en el huerto del Getsemaní se veían los árboles y se veían las personas, llegó una turba de gente con antorchas y palos y una bulla que traían, y estaban los discípulos así, estaban ahí. Y entonces se acerca Judas, porque Judas Iscariote ya les había dado la señal. ¿Cuál era la señal? A quien yo le dé un beso, ese es. Entonces se acerca el Señor, y cuando Judas se acerca, se va acercando, el Señor lo reconoce y le dice a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Así le dijo, como que lo enfrentó el Señor y dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Era como para que Judas se retractara y dijera, un momento, no voy a hacer esto, no voy a hacer esa entrega. Pero llegó el que le entregaba, llegó el que le señalaba y le dio un beso efusivo. Y entonces rápidamente lo atraparon al Señor. Cuando atraparon al Señor, el Señor no puso resistencia alguna. No opuso ninguna resistencia. El Señor ya estaba preparado. Sin resistir, lo amarraron, lo atraparon. Pedro rápidamente saca su cuchillo, saca su espada y rápido quería defender al Señor porque él sí era decisivo. Y entonces le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote, y este siervo se llamaba Malco. Por allá cayó la oreja. Y entonces, hermanos, bueno, no podemos alegorizar impropiamente, pero el Señor le restauró la oreja al hombre y le dijo, Pedro, estas cosas no se van a hacer de esta manera, no es así, guarda tu espada. Y se lo llevaron al Señor y se dispersaron sus más cercanos y se fueron y lo dejaron solo. Porque así tenía que ser, hermanos. De esa manera tenía que ser. Hirieron al pastor y las ovejas se dispersaron. Eso sucede siempre, hermanos. Cuando hieren la cabeza, cuando pasa algo, se dispersan las ovejas. Pero cuando está el pastor, están las ovejas, todo está tranquilo, todo está bien. Pero capturan al pastor, se dispersaron las ovejas. Y eso es natural. Hay un pastor de ovejas que va y de repente capturan al pastor y las ovejas, ahora ¿quién las va a guiar? Se dispersan, se van por ahí balando, se van vagando por ahí, porque las ovejas así son, hermanos. Las ovejas les gusta caminar mucho, les gusta caminar mucho y se van caminando, y algunas ovejitas tontas llegan a los desfiladeros, a los despeñaderos y casi se matan ahí, pero el buen pastor anda buscando a esas ovejas que se andan por ahí escapando. Y las cabras que andan saltando y brincando, pues también el Señor dice que puede convertir a esas cabras en ovejas obedientes, en ovejas verdaderas. Hermanos, la manera en que hacemos frente a las aflicciones es lo que demuestra qué clase de cristianos somos. Entonces, si estamos acostumbrados a pasar tiempo con el Señor, entonces será natural acudir al Señor en las dificultades. El tiempo que pasamos en la intimidad con Él producirá su fruto allí.
Miren, consejo, no nos aislemos en las aflicciones ni dejemos que nuestros hermanos se aíslen. Pidamos apoyo y brindemos apoyo. Enfrentemos toda angustia en oración y estemos dispuestos a hacer su voluntad, aunque eso implique sufrimiento. Sigamos el ejemplo de Cristo en el Getsemaní. Vamos a apoyarnos entonces en las dificultades, en las necesidades. Amadas hermanas, ustedes pueden hacer un grupo en la femenil. Es más, pueden hacer un buen grupo, no solamente para venir a hacer cultos aquí y estar aquí mirándose las unas a las otras, sino de repente, bueno, ¿por qué no ha venido la hermana fulana? Porque está enferma. Ah, pues vamos a ir un buen grupo a trapearle, a lavarle, a ayudarle. ¿Y qué iba a sentir esa hermana que de repente llega a la femenil? ¿Sabe qué, hermana? Que usted está enferma, pero no se preocupe, hemos venido a ayudarle a hacer el quehacer. Qué bonito, ¿no? Esa es la labor que se debe hacer. Nosotros los varones igualmente también, si sabemos que algún hermano está necesitado, que ahí necesita apoyo, unirnos de repente e ir a apoyar. Porque de esa forma, hermanos, vamos a ayudarnos los unos a los otros. Pero solo imagínense que nos veamos aquí las caras y nos saludemos y nos reamos tantito y nos apapachemos y hundidos en los problemas y no apoyemos a los demás. A veces, hermanos, hay cosas tan difíciles que pasamos. El pastor se da cuenta de lo que pasa con sus miembros y hay cosas tan difíciles, hermanos, pero tan difíciles que a veces no hay palabras para consolar a nuestros hermanos. No hay palabras para decirle, hermano, hermana, estamos contigo, pero ahí estamos presentes. Ahí estamos, y con que nos vean ahí, eso es suficiente. Con que nos vean que estamos apoyando y que estamos interesados, quizás no les estamos diciendo las cosas, pero están mirando que ahí estamos apoyándoles, entonces se van a sentir reconfortables. Pónganse de pie, hermano. Qué reconfortables nos sentimos cuando hay una hermandad que se preocupa por nosotros, cuando hay hermanos que nos apoyan, que nos ayudan. Hoy vamos a participar de la Cena Santa, hermanos, pero antes de esto, vamos a dar gracias por la palabra. Te agradecemos, Señor, la palabra que hemos escuchado, hazla viva en nuestros corazones. Realmente, mi Señor, aquella angustia tan grande que tuviste y que estabas tan solo, independientemente de que estabas acompañado por varios, pero era como si no estuvieras acompañado. Señor Jesús, así como tú padeciste la angustia, el sufrimiento, el dolor y la pena, también muchos de nosotros hemos pasado por momentos críticos, por momentos difíciles, donde necesitamos una palabra de aliento, donde necesitamos que refuercen nuestra fe, que nos apoyen, que nos ayuden en oración, que velen por nosotros. Dios poderoso, bendice a la congregación para que esta enseñanza sea de bendición. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.